En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, si puede ir conmigo a la palabra del Señor, San Mateo 8, la lectura se inicia en el versículo 5. Gloria al Señor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado desde aquella misma hora. Amén. Di la palabra y mi criado sanará. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Tiene ganas de sentarse? Amén. Aleluya. Tal vez alguno hasta tenga ganas de acostarse. ¿Soportarían 2 minutos más de pie? Sería un tormento demasiado excesivo. Sería una cosa insoportable para usted estar 2 minutos más de pie. Amén. Le agradezco. Gloria al Señor. Amén. Nos encontramos en la ciudad de Capernaum. Cafarnaum, la casa de Nahum. Esta ciudad fue el cuartel general de Jesús durante más de 2 años. Recorría toda Galilea, Perea, Samaria, Judea, pero regresaba a Capernaum. Y aquí se da el milagro del criado, del esclavo de un centurión. Y ese milagro puede ser abordado desde 2 vertientes. 1, si consideramos que el milagro ocurre en el siervo de un centurión, Mateo dice que estaba gravemente. Lucas dice: está a punto de morir. Vemos una situación abrumadoramente grave. Una enfermedad que coloca a los participantes en contra del tiempo. Si está a punto de morir, en cualquier momento moría. Esto pues, estas 2 circunstancias: está a punto de morir, y la distancia que hay entre el lugar donde está Jesús y la casa donde está el muchacho moribundo, hacen que el centurión romano emocionalmente se encuentre al límite, en un punto límite. Está a punto de morir. Quiero hablar con alguien que hoy esté en un punto límite. Si algo no ocurre,
a su favor, entonces lo inevitable vendrá. Pero hay un Dios que llega en el punto límite. Ese es el primer abordaje. El segundo abordaje es si consideramos la respuesta de Jesús al requerimiento del centurión. El centurión dice: no es necesario que vengas, di la palabra, yo soy hombre bajo autoridad. Ante eso Jesús dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero hay una expresión, dice, Jesús se maravilló. Solo hay 2 veces que Jesús se maravilla en todos los evangelios. Uno es en su ciudad de Nazaret. Se maravilló, pero se maravilló de la incredulidad. Y ahora se maravilla de la fe de este gentil. Desde este punto, entonces, pudiéramos pensar en una fe que impresiona. Porque que Jesús se haya maravillado tiene que haber sido una cosa demasiado grande para causar la admiración de Jesús. Así pues, siendo muchas las lecciones que dimanan de la experiencia que provocó que Jesús se maravillara de la fe de un gentil, nos vamos nosotros ahora a ver la fe al límite y la fe que impresiona. Tome su asiento ahora sí, gloria al Señor. Y vamos a ver algunos fundamentos de esa fe, porque yo quisiera también impresionar al Señor. Aleluya. Número 1, la fe viene de la palabra. Diga conmigo: la fe viene de la palabra. Esto es algo tan sencillo, pero es algo que siempre hay que repetir. El pasaje paralelo, Lucas 7:1 dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Jesús se dedicó primero a compartir la palabra, y cuando hubo terminado de predicar la palabra, entonces vino el milagro. Es allí donde el centurión envía a unos amigos de él a encontrarse con Jesús. Estas son las bellezas de la Escritura. La Biblia dice que la gloria del rey es encubrir un asunto, y la honra del hombre, la exaltación del hombre es descubrir lo que Dios ha encubierto. Cuando usted lee Mateo, da la impresión de que el mismo centurión fue el que fue donde el Señor. Porque Mateo está escrito para los judíos, pero Lucas, que escribe para los gentiles, para los griegos, explica cómo fue. Y fue que ese centurión era muy querido en Capernaum. Incluso había construido una sinagoga, él con su propio dinero, que había tomado de las partidas circuitales y de las... No habían partidas circuitales en aquel momento, no había. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, porque nos gusta mucho el bochinche, Padre.
Mateo 8, que es el capítulo de este milagro, viene después de Mateo 7. Y Mateo 7 viene después de Mateo 6. Y Mateo 6 viene después. Y Mateo 5, 6 y 7, ¿qué es? Búsquelo en su Biblia. Mateo 5, 6 y 7 es el sermón del monte. Todo Mateo 5, 6 y 7 es el sermón del monte. Por eso dice, cuando terminó Jesús de hablar todas estas palabras, entonces el centurión le envió a sus amigos para que le explicaran la situación de su criado que estaba a punto de morir. No hay milagros si primero no hay palabra. Lo digo una vez más, no hay milagros si primero no hay palabra. ¿Por qué? Porque la fe es necesaria para recibir el milagro. La fe es necesaria para ver la respuesta de la oración. La fe es necesaria para obtener la promesa de Dios. ¿Y cómo viene la fe? Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dígalo conmigo y apréndaselo de memoria. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres tener fe? ¿Qué necesitas? Entonces, ¿por qué el pastor se desgañita aquí cada domingo? Y yo no vengo aquí con cuentos, ni con historias, ni con cosas bonitas. Yo vengo tratando de procurar cada semana traer, porque eso es lo que te dará. Hay ejemplos en la Biblia. Marta y María. Entró Jesús en la casa de Lázaro. Marta estaba muy afanada atendiendo al Señor. María se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Señor, no tienes cuidado de mí. Mira que mi hermana está allí, no atiende. Jesús le dijo, mira Marta, Marta, tú estás afanada y turbada en muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Y María fue la mujer que entendió que Jesús tendría que morir. Fue la mujer que ungió los pies del Señor. Fue la que lo preparó para la sepultura. Porque cuando uno está muy afanado, oye esto, cuando uno está muy afanado, puede ser que el Señor esté dando palabra, pero las preocupaciones, los afanes, las tensiones lo mantienen a uno en un nivel que no recibe la palabra. Para recibir palabra hay que estar como María, sentada a los pies de Jesús. Así que deja toda preocupación, toda ansiedad, todo lo que te turba. Aparta ese celular y siéntate a recibir palabra, que hay palabra de Dios para ti en este día. Y esa palabra te dará. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos en su manifestación y en su reino. Primera Timoteo 4, 1 y 2. Que prediques la palabra. No prediques fábula. No prediques historia nada más. No te pases toda la vida predicando tu testimonio. Lo que le dará fe a la gente es la palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina con la palabra. Así que ese centurión romano nos indica que para tener fe, para enfrentar las dificultades, los retos, los desafíos, los problemas de la vida, necesitamos la fe, y la fe
solo viene de la palabra de Dios. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El cielo pasará, la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Vamos rápido. Número 2, la fe se enfoca en Jesús. ¿Quiere tener fe? Enfóquese en Jesús. ¿Qué dice Hebreos? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí sufrió la cruz, menosprezando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo es que el centurión se acercó a Jesús? ¿Cuál fue el punto de partida del centurión para venir a Jesús? ¿De dónde le surgió al centurión eso de que voy a enviar mis amigos a Jesús? Versículo 3. Versículo 3 ¿de qué, pastor? De Lucas 7. Dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Qué pasó con el centurión? ¿Alguien me escuchó? ¿Qué pasó con el centurión? Vamos a ver si me lo dice en voz alta, por favor. Ahí está en la pantalla. 1, 2, 3. ¿Qué pasó con el centurión? Por eso les dije que la fe se enfoca en Jesús. ¿De dónde viene la fe? De la palabra. Misericordia. ¿En qué se enfoca la fe? En Jesús. Todo parte de que el centurión, no sé cuál de los dos es, pero aquí hay un centurión, la otra debe ser la esposa. Oh, misericordia. La centuriona, no. Se enfoca en que el centurión oyó hablar de Jesús. Esto es tan sencillo, pero tan poderoso. Oye a Jesús en este día y cambia el enfoque. Hasta este momento el enfoque del centurión está en su criado paralítico, gravemente atormentado, a punto de morir. Pero algo ocurre. Oye hablar de Jesús. Y en los evangelios, oye esto, en los evangelios, todos los que oyeron hablar de Jesús con un oído espiritual, todos los que oyeron hablar de Jesús con un oído espiritual, recibieron un milagro. Así que abre tu oído espiritual en esta hora. Abre tu oído y enfócate en Jesús, porque hay un milagro en camino. Veamos algunos casos. En Marcos capítulo 2 hay un paralítico. Jesús está en una casa predicando. La multitud ya no cabe en esa casa, pero hay un milagro en camino. Y ahí está el paralítico y él no puede ir por sí mismo porque está paralítico. Pero dice, voy a leer el texto. Marcos 2:1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Quiero que alguien oiga que Jesús está en la casa. Quiero que alguien oiga, Jesús está en la casa.
Y cuando Jesús está en la casa hay atracción. ¿Por qué esta casa está llena en el día de hoy? Porque aquí hay buena música. Porque tenemos tremenda tecnología. Esta casa está llena en el día de hoy porque al concluir le daremos el número de la lotería a todos ustedes. Entonces, ¿por qué está llena esta casa? Porque Jesús está en la casa. Y cuando alguien, le digo, cuando alguien oye de Jesús con oído espiritual, un milagro está a la puerta. Bueno, y usted conoce los amigos del paralítico. Suben al paralítico, ahora en el techo, lo demás: hijo, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y anda. Oye de Jesús en este día, tu milagro está en camino. Tenemos el caso de la mujer con flujo de sangre. Jesús llegó otra vez a Capernaum. Jairo, el principal de la sinagoga, tenía a su hija que también estaba agonizando, a punto de morir. Marcos 5:21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y allí llegó Jairo y le dice: ven. Y Jesús va con Jairo, pero dice que una mujer con flujo de sangre oyó que Jesús pasaba. Bendito sea Dios. Oyó que Jesús venía, oyó que Jesús estaba entre la multitud. Yo creo que en esta casa hay alguien que Jesús está pasando por aquí. Hay alguien que oye allá en la distancia que Jesús está pasando. Si oyes con oído espiritual, aquella mujer vino por detrás entre la multitud porque decía: si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré salva. Y como pudo, lo tocó. Y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Porque he sentido que el poder salió de mí. E inmediatamente que lo tocó, la fuente de su sangre cesó. 12 años con una enfermedad incurable, pero todo comenzó cuando oyó que Jesús venía. Quiero decirte: oye, enfócate en Jesús, olvídate de lo demás. Esa mujer se enfocó en Jesús, se olvidó que era inmunda y dijo: yo voy por mi milagro. Y pasaba Jesús por Jericó, iba para Jerusalén, iba en el camino, una gran multitud iba con él, y había allí junto al camino un hombre ciego. Como era ciego, no podía ver, y desde luego no podía ver a Jesús. Pero Marcos 10:47 dice que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: hijo de David, ten misericordia de mí. Estoy hablando de Bartimeo el ciego, pero quiero centrarme en esta frase: oyendo que era Jesús Nazareno. ¿Qué oyó Bartimeo? No los escucho. ¿Qué oyó Bartimeo? Y todo cambió. Solo bastó con oír que era Jesús. En uno de sus viajes alrededor de la tierra de Israel, regresó Jesús a la ciudad de Capernaum. Había allí un hombre noble, un oficial del rey. Su hijo también estaba muy grave, muy enfermo. Dice la Biblia que este noble, Juan 4:47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Otro caso grave.
Y Jesús le dijo, mira, si no vieres señales no crees. Y el hombre dijo, yo no vengo a argumentar, desciende pronto antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, sencillamente ve, cree, tu hijo está sano. Y el hombre se fue, no discutió más. Dice, creyó la palabra que Jesús le dijo. Y cuando llegó a la casa, el hijo estaba sano y preguntó, ¿cuándo comenzó a estar mejor? Ayer a las 7 comenzó a estar mejor. Y el noble dijo, esa fue la hora que él me dijo que mi hijo vive. Pero ¿cómo comenzó todo? Oyó que Jesús había venido a Jerusalén. Quiero enfatizar esto, que alguien oiga que Jesús ha venido a esta casa en este día, que Jesús ha venido a tu lado en este día. Y Pedro en la pesca milagrosa, en la última pesca, Juan 27:1 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar al encuentro con el Señor. Quiero decirte, cuando uno oye con el oído que Jesús está, cambia hasta de actitud. Mira que Pedro estaba en su manto interior, porque estaba pescando, estaba en el mar. Pero cuando oyó que era Jesús, dice, yo no puedo ir así. Y se puso todo su manto y se fue nadando para encontrarse con el Señor. Por eso, si está frente a Jesús, la actitud cambia. Si uno no sabe que está frente al Señor, uno vive normalmente, hace lo normal. Pero cuando uno sabe que está delante del Señor, cuando uno tiene el oído espiritual y reconoce que Jesús está, uno cambia la actitud. Por eso en esta casa ahora mismo hay gente con los brazos cruzados, bostezando, mirando el reloj, viendo cuándo termina este muchacho. Pero hay otros que están cada palabra alabando a Dios, cada palabra bendiciendo a Dios, cada palabra glorificando, cada palabra sellando la palabra. ¿Por qué? Porque una cosa es estar frente a un hombre y otra cosa es saber que estamos delante del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. El saber que estamos delante del Señor cambia nuestra actitud. Ahora le voy a dar el contraste, la diferencia. Lo diferente que es oír con el oído espiritual y oír con el oído natural. A ver si ve este texto. Marcos capítulo 6, versículo 14. Comienza así mismo como todos los demás. Marcos 6, 14. Oyó el rey Herodes. ¿Quién oyó? ¿Qué oyó? La fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Herodes también oyó de Jesús. Pero a diferencia, no tendría Herodes ninguna necesidad. ¿Le comieron la lengua a los ratones? Amén. Varón, dígale a los demás cómo se responde. ¿Tendría Herodes alguna necesidad? Amén, gracias. ¿Desayunaste, varón? Amén, gloria al Señor. Es que los demás no han desayunado, por eso no pueden ni decir si tenía. Sin embargo, cuando Herodes oye de Jesús, comienza a decir que es Juan el Bautista que resucitó, buscar otras cosas, otros argumentos, y no recibió ninguna bendición espiritual.
Yo sé que hay gente que oyen que Jesús está en Hosana, pero no reaccionan, son indiferentes. Sin embargo, los que tienen el corazón como Bartimeo, como los 4 amigos del paralítico, como el paralítico, como la mujer con flujo de sangre, como el noble, esa gente cuando oye que Jesús está, preparan su corazón para un milagro. Esa gente como Pedro cambia la actitud porque Jesús está, porque la fe se enfoca en Jesús. Gloria al Señor. Número 3, la fe se enfoca en Jesús. Número 2, número 3, la fe descansa en los méritos de Jesucristo. Este centurión, ¿quién era un centurión? Un centurión era un oficial del ejército romano, del imperio romano. Estaba a cargo, estaba al frente de 100 soldados romanos. Al estar él en la ciudad de Capernaum, sin duda alguna, era la autoridad romana más alta, de más alto rango en aquella ciudad. Pero cuando los amigos del Señor o los amigos del centurión van donde el Señor y le dicen, ven, y le convencen, es digno de que le concedas este favor, porque este centurión, a pesar de que es romano, ama nuestra nación, así le dijeron. Y dijo más, nos ha construido una sinagoga. Oh Señor, mándame unos 4 o 5 centuriones así, Padre, que me construyan los templos y no haya que andar pidiendo tanta ofrenda, Padre. Un solo hombre construyó la sinagoga. Tengo una revelación que un día Dios levantará a alguien que una sola persona va a construir un templo para la gloria de Dios. Sé que Dios lo hará y prosperará a alguien de manera tan ilimitada que uno solo va a construir un templo para Dios. Mi esposa está leyendo un libro escrito por David Green. Él es dueño de una compañía de tiendas de Estados Unidos. Este hombre, hace un poco más de 40 años, se sentía tan miserable porque es hijo de pastor. Y todos sus hermanos, los 4 hermanos, son pastores. Y ya él tenía 20 y algo de años y no sentía predicar. No podía hablar en público, y todos sus hermanos sirviendo al Señor como pastores, y él se sentía como el inútil en la familia. Pero oró al Señor y dijo, Padre, yo he tratado, pero yo no puedo predicar, yo no tengo esa revelación, no tengo paciencia con la gente, pero te amo, Señor. Y lo único que él sintió cuando su papá predicaba es que él tenía algún don, algún talento. Y se dio cuenta que tenía talento para los negocios. Y a esa edad comenzó un pequeño negocio. Hace unos años, la Universidad Oral Roberts estaba en crisis. Estaba en bancarrota completa. Y él lo supo. Y en una reunión, en un campo de golf, etcétera, ahí estaba nuestro querido hermano Dick Bernal y todos los demás. Este hombre, este solo hermano, sacó 75 centavos
No, $75. $75,000. 75 millones. Una sola ofrendita de 75 millones. Oh Padre, mándame a alguien así, Señor, en el nombre de Jesús. No lo puede creer con el pastor que Dios puede. Entonces dele una alabanza al Señor, hombre. ¿Quién sabe si va a ser usted? Pero cuando los amigos del hombre iban y ya estaban hablando con él, esos amigos eran judíos, eran los fariseos, eran los de la sinagoga. El centurión envía otros dos amigos y dígale que no venga, que no llegue a mi casa, por una razón. Diga, no soy digno. Pero por favor ayúdeme. Gracias. No soy digno. No soy digno. Los fariseos decían, es digno que le concedas este favor. Pero él mismo decía, no soy digno. De aquí parte el reconocimiento del principio que no somos dignos de nada. Sin embargo, en Cristo Jesús somos justificados por la fe. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre pienso en aquel versículo de Isaías que dice, nuestras mejores obras de justicia son como trapos de inmundicia. Lo que dijo el salmista y lo que repite Pablo en Romanos, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Ni tú, ni yo, ni Billy Graham, ni el apóstol Pablo, ni María, nunca nadie será digno de recibir nada de Dios. Este centurión era un hombre que tenía méritos, grandes méritos. Para haber llegado a ser centurión, tenía que ser ciudadano romano, un privilegio. Pero además de eso, tenía que haber escalado. Tenía que haber comenzado como un simple soldado e ir ocupando posiciones. Para este centurión, al llegar a esta posición, algo más tenía. Porque si tenía tanta plata que él solo podía construir una sinagoga, significa que era un hombre con muchos recursos, con mucho dinero. Era el representante máximo del imperio, del imperator en la ciudad de Capernaum. Era la máxima autoridad, pero aún así no era digno. Tenía dinero, pero aún así no era digno. Era un hombre noble. Los fariseos dijeron, ama nuestra nación, pero no era digno. Era un hombre de buenos sentimientos, porque no estaba pidiendo por él ni para él. ¿Está conmigo? ¿Para quién estaba pidiendo? Para un esclavo. Mateo usa la palabra mi criado. La palabra griega es país, que es un muchacho, es un adolescente, un joven, país. Pero Lucas usa la palabra doulos para decir criado. Doulos es esclavo, quiere decir que era un esclavo joven, mi esclavo. Y en aquellos días los esclavos no tenían derecho,
eran vendibles, eran como un animal que se compraba, se vendía. Sin embargo, este hombre tenía buenos sentimientos. Pero a pesar de los buenos sentimientos, no era digno. Este hombre tenía buenas obras, construyó una sinagoga, pero a pesar de eso, no era digno. Este hombre tenía buenas relaciones, sabía relacionarse porque tenía amigos que no eran romanos. Sin embargo, no era digno. Este hombre tenía todas esas cualidades, pero a pesar de eso, su criado se estaba muriendo. Quiero hablar con alguien que a pesar de todo lo que sabe, lo que conoce, las puertas que ha tocado, los médicos a donde ha ido, los abogados que ha utilizado, las palancas, a pesar de todo, tu problema no se ha resuelto. A pesar de todo, porque no eres digno, porque yo no soy digno. Entre más cerca estemos de Jesús, más conscientes somos que no somos dignos. Cuando Pedro vio la pesca milagrosa y vio tal cantidad de peces, dijo Pedro: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Pero es en ese punto, cuando reconocemos que no somos dignos, que no hay mérito en nosotros, cuando interviene la justicia de Dios. Y el único digno, como dice Apocalipsis, de recibir la gloria, el honor, el poder, la riqueza, la fortaleza, la sabiduría y la alabanza, es el Señor. No soy digno, pero Él me hace digno. No soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi criado sanará. Y aunque yo no sea digno, me cobijo bajo la sangre de Jesucristo. Y quiero hablar con alguien que llora del otro lado de la pantalla, con alguien que llora del otro lado del ordenador o de la pantalla de su tablet o aún de su celular. Yo te confieso, yo no soy digno de predicar la palabra de Dios. Yo no soy digno de estar hoy delante de esta multitud. No soy digno. Dios lo sabe. Pero no puedo rechazar su misericordia. No puedo hacer inmunda la sangre del pacto. Y si a Él le agradó entregar su vida por mí en la cruz, me queda a mí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo su Hijo, en quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estáis firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La fe viene de la palabra. La fe se enfoca en Jesús. La fe sabe que no soy digno, pero lo recibo por gracia. Y termino, la fe va más allá del milagro. Gracias. Hoy yo siento el amor del Señor aquí. Yo siento la gracia del Espíritu Santo moviéndose. Siento el poder sanador de Jesús. Siento la misericordia de Dios. Y el Señor no solamente tenía un milagro para el paralítico atormentado, a punto de morir. No solamente tenía un milagro para el centurión, tenía una lección para sus discípulos, tenía una lección para los apóstoles. Algo tenía que enseñarles, porque un milagro no concluye
en el acto milagroso en sí mismo, cada milagro tiene enseñanzas de parte de Dios. Cada milagro tiene algo de lo cual yo tengo que aprender. Voy a seguir esto en la próxima celebración, pero aquí diré lo siguiente. Yo soy hombre bajo autoridad, dijo el centurión, y tengo bajo mis órdenes soldados. La fe opera en el principio de autoridad. Y venga conmigo a este punto. Aquí está el paralítico atormentado, muriéndose, pero él está clamando a Jesús. Amén. No, él no está clamando a Jesús. Él se está muriendo. ¿Está conmigo? ¿De verdad que está conmigo? Él se está muriendo. Acá hay un paralítico rico, lleno de plata, de autoridad, de poder, reconocido, querido por los judíos. Esto le hablará a alguien en este día. Aquel muchacho ni está clamando por él, ni sabe lo que está haciendo su amo. Pero la oración es tan poderosa que aunque haya alguien que no esté clamando, si tú estás clamando por él, Dios hará el milagro. Alguien tiene que alabar a Dios en esta casa. No puede recibir una palabra así, de esa manera. Yo creo que hay alguien que hoy, aunque no esté clamando por él, aunque esté en otro país, aunque esté en una cárcel, aunque esté en un hospital, aunque esté lejos de Dios, hay alguien aquí, una madre, ahí hay un padre, aquí hay un ser que está clamando por él. Aunque aquel no esté clamando, recibirá el milagro por haber escuchado tu oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios. Abacabatarala Masaya, Shandarala Macatarianda la Masaya. El jueves pasado, hace un par de días, en Santa Marta, Colombia, en la noche, en el estadio, voy a ministrar, voy a orar por Israel. Y al orar, una voz interior, algo que nosotros llamamos Espíritu Santo, me dice: hay alguien con una vértebra entre la cuarta y la quinta vértebra, con un dolor insoportable, que no puede ni estar sentado. Y digo otras cosas. A la mañana siguiente salíamos para Panamá y llegó un hombre que había viajado por tierra 6 horas para llegar al estadio, 6 horas. Y le dijo a mi esposa, y ella grabó el testimonio, pero no tengo tiempo de pasarlo. Anoche, cada palabra, pero cuando dijo esa palabra, un hombre, yo soy hombre, con la columna y el disco herniado, ese soy yo, entre la cuarta y la quinta vértebra, no puede ser otro que yo. Y yo estaba orando por Israel y Dios se acordó de mí. Y mire, pastora, vine al hotel solo para decirle que en ese momento recibí total sanidad, que Dios me tocó.
que el Espíritu Santo estaba allí. Hoy esa fe se mueve en este lugar. Has recibido una palabra para darte fe. Ahora enfócate en Jesús. Y aunque no somos dignos, todo lo recibimos por gracia.